Imagínense que podemos hablar con nuestro Creador y preguntarle por toda nuestra existencia, preguntarle por qué nos ha tocado vivir nuestras tragedias y pues en última instancia preguntarle cuál es el sentido de nuestra vida. Todo esto es lo que nos plantea Luigi Pirandello en una de sus obras de teatro. Tenemos 6 personajes en busca de un autor. Luigi Pirandello, en su obra de teatro, a través del prefacio, nos va a explicar todo su proceso creativo, toda la genealogía de la obra, ya que está profundamente cargada de temas filosóficos. Por ejemplo, y al igual un artista viviendo acoge en sí muchos gérmenes de la vida y nunca puede decir cómo y por qué en cierto momento uno de esos gérmenes vitales se inserta en la fantasía para convertirse en criatura viva, en un plano de vida superior a la voluble existencia cotidiana. Y esto que él nos plantea dentro de su proceso creativo, pienso que también lo tenemos todos nosotros en nuestra existencia, cuando queremos hacer de nuestro papel en este mundo algo memorable. Es lo que nos mencionaba Miguel de Unamuno en El sentimiento trágico de la vida. Todos queremos dejar huella. Y por eso también nos lo plantea de esta manera. Todo fantasma, toda criatura artística debe tener para hacer su drama. Esto es, un drama del que sea personaje y por el cual es personaje. El drama es la razón de ser del personaje, es su función vital, necesaria para existir. Nos va a hablar de cómo estos dramas son los que hacen nuestra vida. Y no es solamente dentro del arte, esto es la vida real. Precisamente cuando vemos la conciencia de los pueblos explotados, a través de sus día a día, encontramos allí toda esa fuerza de su drama. Ese continuo devenir, enfrentarse a las desgracias, buscar el pan para poder comer día a día en un semáforo. Esos dramas, a pesar de que no estén bellamente expuestos en una obra, también nos hace pensar en ellos como una obra de infinita profundidad. Y dentro de la comunicación con las otras obras tenemos un aspecto fundamental, y era el que nos hablaba Albert Camus con el mito de Sísifo. Ese no saber que estamos metidos en esa carrera de ratas, teniendo que llevar constantemente esa piedra a la cima de la montaña para que inmediatamente caiga y reanudar nuestra labor, incansablemente, con abnegación y casi sin tiempo de darnos cuenta de lo absurdo de nuestra tarea. La belleza de esta obra es que a través de esos 6 personajes, él logra mostrarnos todos los arquetipos, porque tenemos a un padre reflexivo que alcanza a concebir su papel existencial dentro de su vida y por eso casi se acerca a las reflexiones propias del autor. Este padre sería como los artistas que a través de su creación artística y estética logran entablar una comunicación con la creación al buscar ese objetivo último. En contraposición, también tenemos la figura de la madre, esta figura abnegada que por estar pendiente de la subsistencia y del día a día, pues no puede darse la oportunidad de sumergirse en la reflexión y por lo tanto encontrar algo diferente en su vida que la mera subsistencia de un animal. Y finalmente quisiera destacar también el arquetipo del hijo, que a través de esa negación de la vida, a través de esa rebelión contra el padre, logra transmitirnos toda la dialéctica que genera un crecimiento, un no quedarnos solamente en la reflexión y en nuestra subsistencia, sino llegar a algo más, a trascender, para finalmente llegar a la verdad. Y creo que esta obra también está bastante alineada, de pronto por su lectura tan cercana con Los Santos Inocentes, pero pienso que estos 6 personajes fácilmente se pueden trasladar y se pueden calcar en sus tragedias con los personajes que Delibes nos presenta. Tenemos también un padre, una madre, un hijo, y casi que esos dilemas y esas relaciones permanecen. Creo que por eso ambas obras
son de gran profundidad y casi que son unas obras imperecederas. Dentro de las relaciones que también encontré, al ser tan filosófico y existencial, encontramos aquí unos pasajes que nos hacen reflexionar sobre todo ese existencialismo. Por ejemplo, la dificultad de poder transmitir con la palabra todo lo que vivimos. Es algo similar a lo que me enfrento al tratar de recrear estos videos. Es muy difícil transmitir todos los pensamientos que se generan en una lectura y ante todo lograrlo en tan poco tiempo. Miremos esta parte. En las palabras, todos llevamos dentro un montón de cosas, cada cual con su montón de cosas. ¿Y cómo vamos a entendernos, Señor, si en las palabras que yo digo pongo el sentido y el valor de las cosas tal y como están dentro de mí, mientras quien las escucha inevitablemente las recoge con el sentido y el valor que tienen en sí, en el montón que Él lleva dentro? Creemos entendernos, pero no nos entendemos nunca. Creo que en este pasaje se logra rescatar toda la hermenéutica filosófica, esa imposibilidad muchas veces de, así hablemos el mismo idioma, esa imposibilidad de transmitir el justo valor de las palabras. Y justamente con estos videos quiero intentar transmitir por lo menos lo que estas lecturas generaron. En este otro pasaje dice el Padre: si cupiese prever todo el mal que puede surgir del bien que creemos hacer. Y en esta interjección, ¿cómo no encontrar una relación directa con tía Tula? La tía Tula, a través de sus reglas, quería marcar y creía estar haciendo el bien por la sociedad, sin saber que muchas veces al estar persiguiendo un bien, al hacerlo tan estricto, nos deshumanizamos y lo que generamos es un mal. Todo esto también es parte de nuestra vida. A veces tenemos muy buenas intenciones que desembocan en consecuencias que no habíamos previsto. Y también quiero remarcar que dentro de lo que es la locura, de la cual ninguno estamos exentos, muchas veces un solo acto define toda nuestra vida. En nuestra incapacidad de perdonarnos y de dejar atrás un fracaso o de dejar atrás una tragedia, nos vemos envueltos y sumergidos en ella, algo así como la película del Origen. Tenemos una idea tan dentro en nuestro subconsciente que ante la imposibilidad de trascenderla y de abandonarla o transformarla en algo diferente, pues llegamos a la locura. También yo sé muy bien que cada cual tiene toda una vida dentro y que quisiera sacarla al exterior. Pero lo difícil es justamente eso, sacar lo poco que sea necesario en relación con los otros, y con ese poco significar toda la otra vida que sigue dentro. Ah, qué cómodo sería que cada personaje pudiera en un hermoso monólogo, o mejor aún, en una conferencia, desembuchar ante el público todo lo que se cuece en su cabeza. Esta parte me parece de una profundidad inmensa. Muchas veces, mientras leo, se van dando todas estas imágenes a mi alrededor y me encuentro así, a veces con la imposibilidad de poder mostrar de manera coherente toda esa cadena de pensamientos que se generan en mi cabeza. Y estoy seguro que a muchos de ustedes les sucede lo mismo. Otro de los pasajes, y es que esta obra de teatro, como tiene tanto de literatura como de cine, me hizo pensar mucho en lo que es La vendedora de rosas. Miren cómo este pasaje nos recuerda que lo que para algunos es solamente arte o es solamente una anécdota, para otros es la vida real. Nunca olvidar que detrás de todas las tragedias, muchas veces ficticias, hay alguna realidad. Dice el Padre, tras haberlos observado un poco con una pálida sonrisa: pues sí, señores, ¿qué otra realidad? La que para ustedes es una ilusión que hay que crear, para nosotros es en cambio nuestra única realidad. En películas como La vendedora de rosas o El ladrón de bicicletas, se vuelven tan buenos actores o representan tan bien su papel porque realmente es su realidad, es su vida. Se representan en su vida. Representan su vida a través de estas obras. Esta obra de teatro realmente en su profundidad filosófica se puede enlazar con cualquier cantidad de obras, tanto literarias como del cine. Solamente quisiera destacar aquí, digamos, para recordar obras cinematográficas bastante interesantes,
como los otros de Judy Foster, donde esta doble realidad va a jugar con el espectador, la encontramos también aquí en esta obra de teatro tan profunda. O también un aspecto importante de cómo esa representación juega dentro de la vida real, el mensaje de La vida es bella, en donde esa representación, este teatro y sus reflexiones pueden salvarnos la vida. O cómo también nosotros nuestra vida la podemos encaminar y desembocar en una obra. Pobre cariño mío, lo miras todo asustada con esos lindos ojazos. ¿Quién sabe dónde crees que estás? Estamos en un escenario, cielo. ¿Qué es un escenario? Pues ya lo ves, un lugar donde se juega a hacer las cosas en serio. Se hacen comedias. Y nosotros haremos ahora una comedia. ¿En serio? ¿Sabes? Y nos remarca de manera muy profunda que toda comedia es una tragicomedia y toda realidad también hace parte dentro de una representación. En nuestra vida muchas veces representamos papeles y también nuestra vida puede ser material para alguna gran obra. Esto es todo cuanto tenía para compartir con ustedes y espero sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.